Moschetti, y la idea es hablar un poquito sobre el POCUS pulmonar en medicina interna y su utilidad. Eh, Aquellos que hacemos clínica médica o medicina interna, nos formamos teniendo presente que el pulmón, o con la idea de que el pulmón no podía ser valorado a través de la ecografía convencional, ya que el aire genera reflexión de la onda ultrasonográfica, lo que imposibilita la visualización de las estructuras. Por eso, así como dice Harrison en los principios de la medicina interna, las imágenes de ultrasonografía no son útiles para evaluar el parénquima pulmonar. Sin embargo, Lichtenstein, que fue el precursor en esto de evaluar los artefactos que genera la interfaz pleuro-víscero-parietal, empezó a estudiar e interpretar estos artefactos y en base a eso describe el protocolo GRU que veremos al final y convierte la ecografía en un método útil en el diagnóstico, económico, repetible y a los pies del paciente. Y que en nuestro caso viene a complementar y enriquecer fundamentalmente nuestro examen físico. El concepto POCUS es la utilización de las técnicas de ultrasonografía por parte de los médicos no especializados en el diagnóstico por imágenes, con el objeto de contestar una pregunta clínica por realizar un procedimiento al costado de la cama del paciente. Nosotros consideramos que constituye el quinto elemento de nuestro examen físico, junto con la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación y la insonación. Esto está demostrado que enriquece y hace mucho más eficiente nuestro examen físico, y a su vez, no solamente eso, sino que nos permite objetivar aquello que por ahí nosotros imaginamos a través de nuestro examen físico. Las características que tiene el examen POCUS son las siguientes. Es un estudio que es para un propósito bien definido, orientado a mejorar la sobrevida del paciente y a hacer más efectivo nuestro examen físico. El examen está focalizado y dirigido a un objetivo, a contestar una pregunta clínica. Los hallazgos del examen son fácilmente reconocibles, el examen es fácil de aprender, el examen se realiza rápidamente y el examen se realiza al costado de la cama del paciente. Todas estas características hacen que el POCUS sea hoy un elemento indispensable en la valoración de nuestros pacientes día a día, tanto en consultorio externo como en los pacientes internados en la sala de medicina interna o clínica médica. La ecografía pulmonar tiene principios y beneficios, los cuales vamos a enumerar en las próximas dos diapositivas. Uno es un método simple, solamente con un ecógrafo que tenga dos dimensiones, o sea, de modo bidimensional, es suficiente. Cuanto más simple sea el equipo, mejor vamos a visualizar esos artefactos, y en base a la interpretación de estos, vamos a ir estableciendo los distintos síndromes que veremos más adelante. El tórax es un lugar donde hay aire y agua íntimamente relacionados, y en base a lo que predomine de uno u otro de estos elementos serán los artefactos que vamos a ver en la pantalla. Todos los signos surgen de la línea pleural, de la interfaz pleuro-víscero-parietal. Los signos pulmonares están basados en los artificios de que surgen de esta interfaz. La mayoría de las patologías agudas pulmonares tienen contacto con la superficie pulmonar pleural, lo que nos permite valorarlas. El pulmón es un órgano vital y digamos, los signos que nosotros vamos a evaluar son signos dinámicos, y que también nos permite ir viendo la evolución del paciente. Es inocua, es accesible, es repetible en la cama del paciente y permite evaluar la terapéutica que vamos implementando, es económica, disminuye la exposición a rayos, evita el traslado del paciente y tiene baja exposición del personal médico y no médico a las radiaciones. ¿Cuáles son los traductores que vamos a utilizar para evaluar el pulmón? Bueno, podemos utilizar traductores tanto de alta frecuencia como de baja frecuencia. Los traductores de alta frecuencia es el traductor lineal, que tiene gran atenuación a pérdida de la energía, tiene alta resolución, y está validado para estudios superficiales. O sea, si queremos evaluar bien la línea pleural, por ahí en este caso es un traductor que nos va a dar muchos más datos que un traductor sectorial o de baja frecuencia, que tiene menor atenuación a la pérdida de energía, pero tiene baja resolución, pero mejor penetración, o sea, para estudios más profundos. En este caso, para valorar después el pulmón y el parénquima pulmonar, en el caso que se pueda visualizar, y la estructura adyacente, es el traductor que nosotros vamos a utilizar y que utilizamos habitualmente. Digamos, para el examen del pulmón, los traductores de elección son o el convexo o el sectorial. Y abajo vemos dos formas de sectorizar el tórax, una propuesta por Volpicelli, donde plantea 4 segmentos o 4 zonas del tórax, y la descrita por Lichtenstein, donde habla de un punto blue superior, un punto blue inferior, y un punto PLAPS, donde vamos a evaluar básicamente en las zonas superiores la dirección pulmonar, y en el PLAPS, dado por la línea axilar media y el sector de posición diafragmático, donde vamos a ir a buscar básicamente consolidaciones. La ubicación del transductor, inicialmente debemos colocar el transductor en el espacio intercostal en sentido longitudinal, o sea, con la muesca apuntando hacia la cabecera del paciente, hacia la región cefálica. Posteriormente la giramos en sentido antihorario, digamos hacia hora 9, y evaluamos todas las playas pulmonares en forma comparativa.
¿Qué es lo que vamos a buscar en el pulmón normal? Vamos a ver el deslizamiento pleural, como dijimos anteriormente, donde se originan todos los artefactos que nosotros vamos a analizar y donde vamos a sacar los datos de la evaluación del paciente. Presencia de líneas A, que nos habla de una dirección normal del pulmón. Estas líneas también las vamos a tener presentes en el neumotórax. Son líneas de reverberancia, que son equidistantes unas con otras, y son, como decía anteriormente, líneas de reverberancia de la línea de la interfaz víscero-pleuroparietal. En el neumotórax pueden estar presentes, pero lo que no vamos a tener es el deslizamiento pleural, como vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo la ausencia de líneas B, también lo vamos a ver en el pulmón normal, la ausencia de consolidaciones, la ausencia de pulso pulmonar, y dentro de lo que es la patología pulmonar vamos a describir 4 síndromes: el neumotórax, el síndrome intersticial, el derrame pleural y las consolidaciones, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Dentro de lo que es el pulmón normal, para su evaluación, como dijimos anteriormente, con el traductor ubicado con la muesca en hora 12 en un corte longitudinal, lo primero que debemos ir a reconocer son las costillas que están tanto por encima y por debajo del espacio intercostal. Es fundamental reconocer las costillas y la sombra acústica posterior, que en este caso la podemos ver en esta imagen de acá, y esta de acá. Esto sería superior, esto sería inferior o caudal, esta es la costilla superior, esta es la costilla inferior. Eh, ¿Cómo la vamos a reconocer? Porque acá en esta otra imagen vemos acá la costilla y hacia abajo el cono de sombra posterior, que genera cualquier estructura que tenga calcio. Inmediatamente por debajo del reborde costal, aproximadamente 5 milímetros por debajo, vamos a reconocer la línea pleural, que es una línea hiperecogénica, como vemos acá, bien blanquecina, eh, que con la ventilación vamos a ver su deslizamiento. Eh, con estas imágenes, tanto costal de la costilla superior como de la costilla inferior y la línea pleural, vamos a describir lo que es el signo del murciélago, representado en esta imagen, donde tenemos costilla superior. Esto sería la línea pleural y esta sería la costilla inferior. El patrón costilla, línea pleural, costilla es lo que debemos buscar siempre que empezamos a ver a evaluar un pulmón, para disminuir la posibilidad de que nos equivoquemos en la interpretación. Por debajo de la línea pleural, todo este espacio que se genera acá abajo, representado acá por el cuerpo del murciélago, se llama zona de Merlí. Las líneas A son líneas ecogénicas, o sea, líneas que se ven blancas, paralelas a la línea pleural y que se van repitiendo con el mismo intervalo de distancia que vemos en la línea pleural, y estas son las líneas A que siguen el mismo sentido y que son equidistantes unas de otras. Y el sexto punto que vamos a evaluar es el lung sliding, o signo dinámico del movimiento pleural con la respiración. O sea, con cada movimiento respiratorio vamos a ver cómo se desliza en la pleura. Acá tenemos un corte tomográfico donde vemos, digamos, a nivel costal, en este caso tenemos la costilla superior, la costilla inferior, el transductor ubicado acá con la muesca apuntando hacia la región cefálica, donde vemos una línea hipericogénica que corresponde a la pleura, con su reverberancia equidistante hacia abajo, que son las líneas A que podemos ver en esta otra imagen mucho más nítidamente. En este caso, tenemos un video acá, lo que vemos es la línea pleural, como vemos ahí, y cómo se desliza con cada movimiento respiratorio. Eso es lo que debemos buscar en un pulmón normal. En el caso de que el paciente tenga un neumotórax, podemos ver las mismas líneas A que se ven acá, pero en este caso se vería como está acá en el stop del video, sin movimiento de la línea pleural. Vamos a empezar con el primer síndrome, que es el neumotórax. En el neumotórax veremos, básicamente, como decíamos anteriormente, ausencia del deslizamiento pleural o del lung sliding. Líneas A las podemos ver, las líneas B descartan el diagnóstico del neumotórax. ¿Por qué? Porque habla de que tenemos una indemnidad de la interfaz víscero-pleuroparietal, que es lo que necesitamos para que se formen las líneas A. El punto pulmonar tiene una especificidad del 100% para confirmar el diagnóstico del neumotórax, o sea, es patognomónico del neumotórax, y vamos a ver un poquito más adelante cómo lo vemos, pero digamos que es el lugar donde se produce el desplegamiento entre la pleura parietal y visceral. Nos da un fenómeno de on-off o de normal y alterado, o sea, por ahí con cada ventilación del paciente, cuando la pleura se vuelve a tomar contacto, aparece la imagen del arenado del mundo M, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el pulso pulmonar es 100% específico para descartar el diagnóstico del neumotórax, ya que precisamos la indemnidad de la interfaz víscero-pleuroparietal para que este sea objetivado. Lo característico es la descripción del signo de la playa y la arena, donde tenemos, en este caso, hacia la izquierda, tenemos una línea bien hiperecogénica que corresponde a la línea pleural. Por encima está el tejido celular subcutáneo, que no tiene movimiento, que correspondería al mar, y el signo de la arena, que está dado por las playas pulmonares
o cada movimiento, o sea, de un pulmón normalmente aireado, que correspondería a la arena, por eso se habla del signo de la playa, y en el caso de que tengamos un neumotórax, vamos a tener todo este código de barras, incluso por debajo de la línea pleural. En este caso, tenemos acá hacia la izquierda de la pantalla un pulmón normal con la línea pleural y todo el signo del arenado en un pulmón normalmente aireado. Y hacia la derecha tenemos el código de barra y la ausencia de ese aireado dado por un neumotórax. En este caso, tenemos en la imagen de la izquierda la línea pleural y acá podemos ver el arenado con código de barra y el arenado con código de barra que corresponde a los movimientos respiratorios y ese patrón on-off o normal y alterado que describíamos anteriormente y que se corresponde con esta imagen de la derecha donde tenemos la costilla superior, la costilla inferior, la línea pleural y como podemos ver ese es el punto pulmonar, o sea, tenemos acá la pleura se desliza hasta ese punto y a partir de eso la línea está fija. Le ponemos el modo M y acá podemos ver cómo con la inspiración aparece el pulmón normal y posteriormente el código de barra que corresponde al pulmón con el neumotórax. Todo esto, como decíamos anteriormente, el ultrasonido viene a realizar nuestro examen físico. Vamos a tener un paciente, en este caso, que por ahí tiene disnea. Esta es una placa de una paciente que se interna no se interna, va a hacerse un procedimiento para estudio de un nódulo pulmonar en una función guiada por tomografía, y posterior al estudio, la paciente comienza con disnea. En el examen físico lo que tenía era una discreta disminución de la entrada de aire a nivel del hemitórax derecho. Esta placa, si bien acá en la imagen no se alcanza a ver bien la parte de los vértices, pero no se ve ninguna línea de despegamiento pleural, pero bueno, obviamente que tenía la sospecha de que el paciente tiene un neumotórax. Posteriormente a esa placa le realizamos una ecografía, y en este caso podemos ver acá el deslizamiento pleural y cómo se ve en el punto pulmonar. Vamos a pasar otra vez, acá en este caso ahí tenemos el deslizamiento pulmonar y este sector de la pleura que no se desliza. En este video se ve un poquito más hacia la derecha. Acá tenemos el deslizamiento pleural y este sector de la pleura sin deslizamiento es lo que nos habla, o sea, tenemos un punto pulmonar, tenemos seguridad de que el paciente tiene un neumotórax. Si subamos la clínica, el procedimiento anterior, por más que la placa sea normal, este paciente a los pies de la cama le hicimos el diagnóstico del neumotórax. También podemos tener situaciones que nos sirven para estar atentos. Este es un paciente con un neumotórax diagnosticado y con un tubo de avenamiento pleural, que en el control posterior a la colocación del tubo presenta una ausencia de deslizamiento pleural a nivel del punto blue superior e inferior, pero a nivel del punto PLAPS podemos encontrar estas imágenes. Acá vemos líneas B, que las vamos a ver ahora un poquito más adelante, líneas B en el punto PLAPS, y en esta otra imagen vemos, acá tenemos el hígado, este es el diafragma, y acá vemos un poquito de líquido y una consolidación ahí a nivel del parénquima pulmonar. Teniendo en cuenta estas imágenes, lo que estamos viendo acá es el pulmón, que está en este caso con el tubo, o sea, rehizo la cámara del neumotórax, y lo que veíamos nosotros a nivel del punto PLAPS es el pequeño contacto que tenía y la imagen del muñón de pulmonar. El paciente se puso bajo aspiración y vemos acá mismo cómo desaparece la cámara, cómo se reacomoda el tubo, y lo mismo se tradujo a nivel ecográfico con la desaparición o con la reaparición del deslizamiento pleural en la imagen y la desaparición de la imagen de consolidación en la ecografía. En el caso del síndrome intersticial, acá es donde aparecen las líneas B. El síndrome intersticial se define como la visualización de 3 o más líneas B en la imagen ecográfica que vimos anteriormente, y que se corresponde con esta imagen de la derecha, donde tenemos la costilla superior, la costilla inferior, la línea pleural, y como podemos ver, ese es el punto pulmonar, o sea, tenemos acá la pleura se desliza hasta ese punto, y a partir de eso la línea está fija. Le ponemos el modo M, y acá podemos ver cómo con la inspiración aparece el pulmón normal, y posteriormente el código de barra que corresponde al pulmón con el neumotórax. O a nivel ecográfico con la desaparición o con la reaparición del deslizamiento pleural en la imagen y la desaparición de la imagen de consolidación en la ecografía. En el caso del síndrome intersticial, acá es donde aparecen las líneas B. El síndrome intersticial se define como la visualización de 3 o más líneas B en la imagen ecográfica. La línea B es un artificio en cola de cometa, bien definido, que nace en la pleura, en la interfaz pleural víscero-parietal, va hacia el final de la pantalla, es hiperecogénico, o sea, blanco, y se mueve con el deslizamiento pleural. Los patrones, en base a la densidad de líneas B que se vean por sector, se pueden diferenciar en líneas B7 o líneas B3. La línea B7 decimos que cuando hay aumento del agua en el intersticio pulmonar,
nivel de los septos e interlobal aparecen líneas B7, y ya cuando hay una inundación alveolar, o sea, la cantidad de agua en el intersticio o en el tejido pulmonar es mayor, aparecen las líneas B3 y que pueden hacer una cortina. Lo que vamos a evaluar de las líneas B es si son bilaterales, eso podemos ver en el aumento del agua extravascular pulmonar, en la fibrosis pulmonar intersticial, o si son unilaterales, lo podemos ver en contusiones pulmonares, en neumonías, en atelectasias, en aquellas situaciones en que la afectación sea más unipulmonar. Y el aumento del agua extravascular pulmonar lo vamos a ver en el síndrome de distrés respiratorio, cuando vamos a tener ahí una pleura engrosada, pueden tener lesiones en parche, consolidaciones subpleurales, que ahora vamos a ver algunas imágenes, y muchas veces lo que podemos tener también asociado a este es la ausencia del deslizamiento pulmonar. A diferencia del origen cardiovascular, la pleura habitualmente es fina y siempre se mueve con el movimiento subsecuente de las líneas B. En estos casos, correspondiéndose a la clínica, vamos a tener pacientes que por ahí tienen disnea, tienen al examen físico, pueden tener una hipoventilación generalizada o localizada, podemos tener pacientes que tienen un supraotubario, matidez a la percusión, disminución de la ampliación de las bases, de la ejecución de las bases y de la ampliación de los vértices, y eso se va a corresponder ecográficamente con algunos patrones, en este caso con líneas B, y como vamos a ver anteriormente, cuando evaluamos los puntos flaps, podemos encontrar ahí las consolidaciones o la presencia de líquido. En este caso vemos en la imagen de la izquierda un edema intersticial con líneas B7, o sea, son líneas que permiten individualizarlas unas con otras, y nos habla más, como veíamos anteriormente, de origen en los septos o interlobar, y en este caso vemos un edema alveolar, líneas B3, donde todos son líneas B, así tipo una cortina, y eso ya nos habla de que la presencia de agua en el tejido intersticial, del agua extravascular pulmonar, es mayor. Acá vemos también, acá vamos a ver las líneas B como se ven, nacen desde la pleura, van hacia el final de la pantalla, son hiperecogénicas y se movilizan con la respiración y con el deslizamiento pleural. En este otro caso, vemos que el edema es mayor, tenemos una cortina, en este caso serían líneas B3, o sea, un cola de cohete o una cortina de líneas B. El síndrome de consolidación, como dijimos anteriormente, lo vamos a ir a buscar al sector de los puntos PLAPS, están localizados a nivel de la línea axilar media y la región de aposición diafragmática. El 90% lo vamos a ver en este sector. El patrón parenquimatoso del pulmón es lo que vamos a encontrar, es el lugar donde vamos a ver un parénquima hepatizado por ausencia de la aireación normal del parénquima. Podemos ver broncograma aéreo, que sean como puntos o líneas hiperecogénicas que muchas veces tienen movimiento con la ventilación. Las líneas C son consolidaciones periféricas subpleurales, como podemos ver acá, tenemos acá la línea pleural, una consolidación, ahí esa imagen más oscura, hipoecogénica, que fue un patrón bastante frecuente de ver en los pacientes que cursaban neumonías por coronavirus. Y en este otro caso podemos apreciar acá, tenemos en esta imagen el diafragma, el parénquima hepático, acá vemos el riñón hacia la región inferior, y acá vemos una imagen de consolidación pulmonar con una imagen hipoecogénica en su interior que corresponde a un absceso pulmonar. En esta imagen vamos a ver, este es un corte también longitudinal a nivel del punto PLAX, donde esto correspondería a cefálico, esto corresponde a caudal, y tenemos acá la imagen del tejido hepático, la línea hipericogénica que corresponde al diafragma, y esto que vemos acá es el parénquima pulmonar consolidado con algunos sitios hipericogénicos lineales y multiformes que corresponde al broncograma aéreo, lo que se interpreta como una neumonía. En este caso, seguramente, si uno hace todo el correlato, vamos a tener una disminución de la movilidad de ese mitórax. En la percusión vamos a tener una zona de matidez a nivel percutorio, en la oclusión vamos a tener una hipoventilación y la presencia o no de un soplotubario, y con la ecografía lo que vamos a corroborar es que eso que nosotros estamos, esos datos que estamos sacando del examen físico, se corresponde en este caso a una región de un parénquima pulmonar que no está ventilado y que está ocupado en este caso por líquido, porque tiene la presencia de broncograma aéreo, lo que nos hace interpretar todo el cuadro clínico como. En este otro caso tenemos otra imagen, en este caso es una imagen también donde vemos la glándula hepática, el diafragma, y en este caso vemos el parénquima pulmonar y vemos el broncograma aéreo. Vemos como con cada ventilación esos cilindros hiperecogénicos, esas imágenes puntiformes, oculares hiperecogénicas, se movilizan con la ventilación. Eso es el broncograma aerodinámico y es patoneumónico, casi ese paciente tiene una neumonía y no otra cosa. Acá tenemos otra imagen donde, perdón, otra imagen donde vemos también la glándula hepática, el diafragma y la consolidación
pulmonar. En este caso, vemos un paciente con una neumonía bilateral, donde vemos aquí hacia el lado, en la imagen de la izquierda, el diafragma y la consolidación inmediatamente por encima de él. Y de este otro lado lo mismo, con algo de derrame pleural y la imagen de consolidación con su broncograma aéreo, y vemos cuando expira el paciente. Y finalmente, vamos a hablar de lo que es el derrame pleural. También lo vamos a ubicar en las zonas de declive, en los puntos PLAP, son zonas, en las zonas dependientes sobre el diafragma. El líquido se ve como una imagen negra, anicoica, o sea, carente de ecos. En el caso de que sea un derrame pleural complicado, podemos buscar tabiques que se van a ver más blancos y pericogénicos, que son tabiques de fibrina, o podemos ver el signo del plancton, que son pequeñas imágenes hipericogénicas puntiformes que están flotando en el líquido pleural y que nos hace interpretar qué tiene contenido, que puede ser fibrina, sangre, coágulos, pus, o algo, pero de una densidad un poco superior a la del. Y lo que vamos a ver actualmente en los derrames pleurales de mayor magnitud, el parénquima pulmonar, en este caso con una atelectasia pasiva, con el pulmón flotando en el líquido, el clásico signo de la medusa. Acá en esta imagen de acá vamos a ver el parénquima pulmonar, como decíamos, acá tenemos el hígado, el diafragma, el parénquima pulmonar con su signo de la medusa flotando. Como podemos ver acá, tenemos signo del plancton, o sea, ven que el material que hay inmediatamente por encima del diafragma es un material que no es negro, sino que tiene como eco superior, incluso se lo ven flotando. Esto puede corresponder a coágulos, pus o fibrina. Es un líquido que uno debe evacuar, mandar a analizar y eventualmente colocar un tubo de avenamiento pleural. Esto es sumamente útil para nosotros porque son pacientes que por ahí en la placa de tórax el líquido no se alcanza a ver bien. Al examen físico vamos a tener un paciente que hipoventila, que tiene una región mate, eh, que tiene disminución en la excursión de las bases, o sea, nos hace ver que ese pulmón no está ventilado, pero que muchas veces no nos permite distinguir, depende de la cantidad, si tiene líquido o no. Y complementando nuestro examen físico con una ecografía a los pies del paciente que lo hacemos en menos de un minuto, ya tenemos el diagnóstico de que el paciente tiene un derrame pleural que posiblemente esté complicado porque se ve en su interior, que lo debemos ir a drenar, porque es parte de la terapéutica, sobre todo si el paciente tiene una evolución no adecuada con la implementación inicial del tratamiento. Eh, para ir finalizando, hay múltiples estudios donde hay una validación de la ecografía con el gol estándar que es la tomografía, donde vemos acá la sensibilidad y la especificidad, tanto para el derrame pleural, para la consolidación, para el síndrome intersticial, para el neumotórax oculto, donde vemos que la ecografía es muy, muy confiable, y sobre todo debemos pensar también que es un método, como decíamos anteriormente, que es fácil de realizar, es accesible en todas las instituciones, contamos con un ecógrafo, lo podemos realizar a los pies de la cama del paciente, lo podemos realizar previo y posterior a realizar un procedimiento, y si lo debemos utilizar siempre que vamos a realizar un procedimiento a nivel del parénquima pulmonar guiado por ecografía. O sea, no tiene sentido hacer procedimientos a ciegas teniendo la posibilidad de disminuir las complicaciones utilizando un método de imágenes. Bueno, para finalizar vamos a ver el protocolo Blue, como vimos anteriormente, que es el protocolo que escribió Lichtenstein para los pacientes con disnea, donde inicialmente el paciente con disnea, lo que debemos ver en los puntos tanto superiores como en los puntos PLAPS, en el punto blue superior y punto blue inferior, ver si tenemos deslizamiento pulmonar. Si tenemos abolido el deslizamiento pulmonar, lo que vamos a ver es si el paciente tiene un patrón A o un patrón B. Si el paciente tiene un patrón A y ausencia de deslizamiento pulmonar, lo más probable es que ese paciente tenga un neumotórax. O si no tenemos punto pulmonar, también podemos pensar que el paciente tenga otros diagnósticos, pueden ser pacientes con EPOC o con fibrosis pulmonar, que puedan tener este mismo patrón. Si el paciente tiene abolición del deslizamiento pulmonar y un patrón B, vamos a pensar que el paciente tiene una neumonía. Si el paciente nos quedan dudas si tiene deslizamiento pulmonar, que puede ser que lo tenga o no, y tiene un patrón A, B o C, ese paciente debemos pensar que el paciente tiene una neumonía. Y si tiene el deslizamiento pulmonar está presente, podemos ver si el paciente tiene un perfil B, pensaremos en un edema de pulmón. Si el paciente tiene un perfil A, debemos pensar posiblemente en un tromboembolismo de pulmón, para lo cual vamos a ir a ver las venas a nivel de los miembros inferiores. Si tiene trombosis en los miembros inferiores, el diagnóstico es de tromboembolismo de pulmón. Si las venas están libres, el tercer paso es ir a los puntos PLAPS y vemos si el paciente tiene una neumonía, y si los PLAPS son negativos, el paciente podemos pensar en EPOC o asma. Si uno sigue este protocolo, va a llegar a la mayoría de los diagnósticos de los pacientes con disnea aguda, lo cual nos simplifica muchísimo el examen y la interpretación de estos pacientes, sobre todo en la sala de clínica médica o en la
sala de emergencias, y lo podemos realizar en un corto tiempo y complementando nuestro examen físico habitual. Así que bueno, espero que les haya sido útil la información y es muy importante que nos acostumbremos como médicos clínicos al utilizar el focus como parte integral de nuestro examen físico, tanto en el consultorio como en la sala de internación, un focus holístico de la cabeza hacia los pies, donde indudablemente una vez que logramos tener la expertise en cuanto a la interpretación de las imágenes y a la también optimización del tiempo en lo que lo realizamos, es un método que después ya no vamos a poder abandonar. Así bueno,